Hola a todos y bienvenidos. El problema que voy a resolver en esta ocasión dice así. Un vehículo circula sobre una curva peraltada de 60 metros de radio. Suponemos que no existe fuerza de rozamiento en esta ocasión. Y la pregunta es, ¿cuál debe ser el ángulo de peralte para que el vehículo pueda tomar la curva a 60 km por hora sin derrapar? Es decir, que el coche va a describir un movimiento circular uniforme y la inclinación de la curva debe ser lo suficientemente grande como para generar la aceleración normal necesaria para que el coche no se salga de la curva. Comenzamos dibujando un diagrama de fuerzas. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es escoger nuestro sistema de referencia. Si imaginamos que el coche va a girar hacia nuestra derecha según miramos la presentación, el eje vertical lo tomaremos positivo hacia arriba, como es habitual. Además, elegiremos el eje horizontal positivo hacia la derecha, apuntando hacia el centro de giro. De esta manera, la aceleración normal estará sobre el eje X. Esto es muy importante. Es distinto a como tomábamos normalmente el eje X en problemas de planos inclinados. El eje X solíamos tomarlo paralelo al plano inclinado, pero aquí necesitamos que este eje apunte en el sentido de la aceleración normal para simplificar el problema. Calculamos primero el peso del coche en función de su masa, ya que no se nos da. Aquí tenemos que hacer un acto de fe, ¿vale? Vamos a confiar en que se simplifique la masa en algún momento, como ya hemos visto que nos ha pasado en otros problemas anteriores. Representamos ahora la fuerza normal, que en este caso es perpendicular a la superficie, pero no está sobre el eje vertical. Por lo tanto, sobre los ejes tendremos una componente vertical de la fuerza normal y una componente horizontal. Como podemos ver en este caso, la componente vertical de la normal no es la que equilibra el peso, ¿de acuerdo? Aplicamos la segunda ley de Newton a esta componente vertical. La aceleración tiene que ser nula y por tanto la normal valdrá m por g, de nuevo en función de la masa del vehículo. En cuanto al eje X, la única fuerza que puede hacer que el coche gire será precisamente la componente X de la fuerza normal. ¿De acuerdo? Para poder calcularla, antes vamos a tener que trabajar un poquito con los ángulos. Lo primero llamamos alfa al ángulo de inclinación de la curva, lo que se conoce como el ángulo de peralte o peralte directamente. Trazando una recta paralela al plano inclinado y que pase por el centro del coche, podemos identificar un ángulo equivalente al ángulo de peralte. Como el ángulo que forman los ejes horizontal y vertical es de 90 grados, el ángulo mostrado en color rosa será el complementario de alfa, es decir, valdrá 90 grados menos alfa. De la misma manera que hicimos antes, ahora vemos que el ángulo entre la paralela al plano inclinado y la fuerza normal también va a ser de 90 grados. Recordad que se llama precisamente fuerza normal porque es perpendicular a las superficies de contacto. Es decir, que el ángulo formado entre la normal y la componente y de la normal será exactamente alfa. Por lo tanto, podemos calcular la componente X de la normal teniendo en cuenta la relación trigonométrica entre ambas componentes. Y vemos que esta componente valdrá m por g por la tangente de alfa. Si aplicamos la segunda ley de Newton a la componente horizontal, vemos que la componente X de la fuerza normal es igual a la masa por la aceleración en esta componente X. Como esta componente es la dirección perpendicular a la velocidad del coche, la aceleración en esta componente será precisamente la aceleración normal. Sustituimos la expresión de la componente X de la fuerza normal y de la aceleración normal y vemos que la masa se simplifica. Despejamos el ángulo de peralte y sustituimos los datos, obteniendo de esta manera que el valor de dicho ángulo, en este caso será aproximadamente 25,3 grados. Y así quedaría resuelto este ejercicio. Hasta la próxima.